Buenos días, hermanos. Amén. Saludamos muy cordialmente este día domingo, un día especial para nosotros porque celebramos 21 años al servicio del Señor. La Iglesia Bautista Emanuel de Chupaca empezó su servicio en el 2012. Agradecemos al Señor por estos años y por este año más que nos da para seguir trabajando en la obra. Bien, saludamos también a las personas que nos ven por este medio. Les damos más cordial bienvenida también a este servicio, que es para honra y gloria de nuestro Señor. El motivo primordial es dar a conocer a Jesús, para que todos aquellos que no le conocen aún puedan llegar a los pies de Jesús, alcanzar la salvación a través de Él. La palabra de Dios lo dice, que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nos sentimos contentos de poder estar trabajando a través del WhatsApp, de Facebook y de otros medios, a través de Cosmos Bíblico, que es un programa también de la Iglesia, para que la palabra de Dios sea difundida para su honra y gloria. Bien, hoy vamos a entonar la primera alabanza, hermanitos, Pan de Vida. ¿Quién es el pan de vida? Es nuestro Señor Jesús. Él se dio por todos nosotros. ¿Para qué? Para traer la salvación a todos los que ya estábamos determinados a muerte por la causa del pecado. Pero aquellos que creen en el Señor y llegan y entregan su vida a Cristo, pueden encontrar la vida eterna y la salvación. ¿Amén? Amén. Pues entonamos pan de vida. ¿Nos acompaña? Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera,
y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna, cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy celebrando el 21 aniversario de nuestra congregación. Saludamos también a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven cada domingo en nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula Aguijones en nuestras vidas. Para nada malo es que cada uno de nosotros día a día procure tener una vida más espiritual, buscar el rostro del Señor, buscar agradarle con nuestra vida. Pero también hay momentos en nuestra existencia que aparece un aguijón como el de la picadura de una abeja o el de una avispa, que obviamente cuando te pica una abeja o una avispa te duele mucho, ¿no es cierto? El aguijón que se menciona en las palabras de Dios representa todo tipo de dificultades que un cristiano puede atravesar. Ese aguijón nos debe también a nosotros recordar que no debemos creernos más de lo que somos. Es un aguijón que nos devuelve a los pies a la tierra cuando en algún momento somos tocados por el orgullo. Y también nos va a ayudar a seguir en el intento de ser cada día más agradables al Señor. Todos podemos tener algún tipo de aguijón en nuestra vida. Algunos podemos hablar de ello. Es posible que tú compartas con un hermano o con algún líder de la congregación cuál es ese problema que tú tienes. Pero en otras oportunidades tienes cierta inhibición de compartir con la persona por el problema que tú estás atravesando. Puede ser de que de repente hasta cierto punto sea para ti vergonzoso ese aguijón que tú puedas estar padeciendo. Y en otras ocasiones incluso hay personas que quieren ocultar por completo ese aguijón, esa dificultad o limitación que una persona tiene porque puede sentir que de alguna manera pueda sentirse rechazado o tachado por alguna persona. Ustedes conocen bien la vida de Pablo. Pablo era uno de los hombres que se consideraban más intachables en toda la historia bíblica. Casi se podía asegurar que Pablo se podría considerar como un cristiano perfecto. Pero sin embargo también Pablo tenía muchos problemas, tenía dificultades y también bastantes defectos. Y él mismo relata en uno de los pasajes de la Biblia que tenía un aguijón. Un problema que él sentía que lo limitaba incluso en el ejercicio de su labor como misionero. A tal punto de que él pediría a Dios varias veces que este aguijón se solucionase. Pero Dios le dijo que no, y vamos a ver en la historia que vamos a ver en esta mañana. Esta historia de Pablo nos va a ayudar entonces a comprender cómo es que este aguijón en nuestras vidas se va a presentar. Y la primera lección que podríamos aprender al respecto es la siguiente. Todos los creyentes atravesaremos dificultades. Hermanos, por favor, revisemos en nuestras Biblias 2 de Corintios capítulo 12,
versículos del 7 al 8. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 12, 7 al 8: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Los hombres que caminan más cerca al Señor, escuchen hermanos, miren, los hombres que caminan más cerca al Señor, bueno, varones y mujeres que más están cerca al Señor, tarde o temprano van a ser visitados por algún tipo de aguijón. Esto hace pensar que no es extraño ver personas, de repente grandes líderes cristianos, que van a atravesar diferentes tipos de problemas o enfermedades. A pesar de ser personas que tengan quizá una profunda vida espiritual, han sido quebrantados en algún momento. Se cuenta por miles de personas en toda la historia de los líderes cristianos que han atravesado por limitaciones y dificultades. El mismo Pablo está contando aquí que él ha tenido un aguijón en su vida. Que hay personas que incluso han atravesado penosas enfermedades. Ustedes de repente conocen algo acerca de la historia del famoso predicador del siglo XIX, de nacionalidad inglesa, Charles Spurgeon, que escribió muchos libros cristianos. Sus biógrafos mencionan que hacia sus 35 años, es decir, bastante joven, Charles Spurgeon padecía de muchas enfermedades, entre ellas gota, neuralgias, reumatismo y hasta padecía de depresión, siendo una persona que predicaba el Evangelio a miles de personas durante una semana. Imaginen eso, hermanos. Ahora, no sabemos cuál habrá sido el aguijón de la carne al que se refería el apóstol Pablo, pero algunos sugieren que pudo haber sido algún tipo de enfermedad. Entre las posibilidades que pudieron haber afectado a Pablo están la malaria, epilepsia, reumatismo, algún problema de la vista, no se precisa. Sea cual fuere la enfermedad que afectaba a Pablo, probablemente era un problema físico, crónico, debilitante, limitante, que ha sido obstáculo para su trabajo. Este era un aguijón que era un impedimento para el ministerio misionero del apóstol Pablo. Y Pablo pidió a Dios que este aguijón fuera removido, que le quitase ese padecimiento. Pero Dios, ustedes saben allí que le dijo que Él le dijo que no. Esto lo vamos a ver en el versículo siguiente. Pablo era una persona bastante fuerte, una persona bastante autosuficiente. Así que este aguijón le habrá representado para él algo muy difícil de poder asimilar. Este aguijón habría mantenido humillado al apóstol Pablo, recordándole la necesidad de siempre estar manteniéndose dependiente del Señor, en contacto directo con Él, y de beneficiarse de la fuerza que podía venir del Señor. Ahora observemos, hermanos, en este pasaje que Pablo aparece en un momento, si revisamos los pasajes anteriores, que va caminando él muy firme en la fe y de repente se encuentra él preocupado. No sabemos, como dijimos, cuál habrá sido el aguijón que él sufría, pero incluso Pablo llega a describir este aguijón como un mensajero de Satanás. Como si Satanás estuviera ahí fastidiándolo para que de alguna manera impida su misión. Pero, a pesar de que Dios le pidió que ese aguijón fuese removido, Dios dijo que no. Pero sí le dio una respuesta. Y vamos a ver cuál habrá sido esa respuesta. ¿Qué sucede? A veces estas debilidades tienen como misión, las debilidades o enfermedades, dificultades que tú puedas atravesar, tienen como misión revelarnos que nosotros tenemos que depender más del Señor.
Como lo mencioné, a través de muchos años diferentes teólogos no se han puesto de acuerdo en cuál pudo haber sido esta limitación que atravesó Pablo. Algunos, como ya mencioné, han especulado que pudo haberse tratado de algún tipo de enfermedad crónica, pero otros también mencionan que pudo haber sido algún tipo de debilidad personal. ¿Cuál habrá sido? No sabemos. Más allá de lo que se pueda especular o suponer de cuál habrá sido esa limitación de Pablo, era una situación o una condición que lo doblegaba, lo limitaba, lo debilitaba, lo hacía sentirse mal y lo afligía, es decir, lo ponía muy triste en extremo. ¿Qué aplicación podemos aprender para nosotros, para el creyente actual? Los creyentes nos podemos identificar también, hermanos, con esta experiencia de Pablo. En cierto sentido, todos nosotros en algún momento hemos experimentado, estamos experimentando o vamos a experimentar algún tipo de aguijón. Y ese tipo de aguijón en algún momento te ha afligido, te ha entristecido, te ha estresado, te ha sentido que ya no tenías fuerzas, nos humilla, etc. Es como esa dificultad estuviera hincándote ahí en la carne y tú sientes que ya no tienes fuerzas, que te estás humillando, etc. Pero ¿qué nos dice la palabra? Ante ese aguijón que te pueda presentar en tu vida, esa dificultad que tú puedas tener, debes estar firme. Los creyentes, hermanos, vamos a atravesar, y por causa de Cristo, por causa de predicar el Evangelio, por causa de tener un buen testimonio, los creyentes vamos a atravesar persecución, insultos, burla, debilidad, enfermedad, escasez, temores, traumas, dolores, etc. Sea lo que sea cual sea el aguijón que te esté afectando en este momento, ese aguijón que te está entristeciendo, que te está doliendo, que te está estremeciendo, te está debilitando, tenemos que estar firmes en el Señor. Amén. Y lo que más nos podría frustrar de repente es que en ocasiones le podemos pedir a Dios que quite ese aguijón, que te quite la enfermedad, que te solucione el problema económico, que te solucione el problema del trabajo o de la burla de tus familiares, no sé, cualquiera que sea esa situación por la que tú atravieses. Ese aguijón a veces, hermanos, les digo, no va a ser removido. Realmente lo repito, ese aguijón en ocasiones, esa dificultad va a ser en algunas situaciones, no va a ser removido, es decir, no va a ser quitado, no va a ser solucionado. O si tienes una enfermedad, no vas a ser sanado. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué será que Dios le dijo a Pablo que no y también a nosotros nos puede decir que no? Esto lo vamos a ver en la segunda lección, que nos dice, en ocasiones Dios permite que las dificultades persistan. Ahora revisemos, hermanos, 2 de Corintios 12, 9. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El hecho de que el poder de Dios se muestre en la gente débil, debiera darnos valor, en vez de nosotros desanimarnos. Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos vamos a sentir orgullosos de nosotros mismos. Al contrario, si reconocemos nuestras limitaciones y sabemos que podemos ser fortalecidos en el Señor, esto nos va a hacer que busquemos de una manera más efectiva los caminos de Dios. Debemos confiar en Dios. Debemos ser conscientes que podemos ser eficaces en la fortaleza que viene del Señor. Que podemos servir más al Señor no confiando en nuestra inteligencia,
en nuestras capacidades, en tu esfuerzo, en tu talento, en tu dinero, no sé. Sino que nosotros podemos luchar más en esta vida, estar firmes en el Señor y poderle servir más a Él a través de incluso de nuestras propias debilidades, sabiendo que el Señor puede ayudar a desarrollar nuestro carácter cristiano, que esas debilidades también nos van a ayudar a que nosotros nos profundicemos más en la adoración al Señor, porque al afirmar nuestras debilidades, estamos afirmando la fortaleza del Señor. Amén. Ahora hemos visto aquí que, aunque Dios no le quitó la aflicción física a Pablo, le prometió que le iba a demostrar su poder, ¿no es cierto? Fíjense que Dios le respondió de una manera bastante suave al decirle que no te voy a curar, ¿no es cierto? Eso no le respondió Dios a Pablo. Pablo le dijo: 3 veces he orado para que me quite aguijón. Es decir, 3 veces le he orado al Señor para que Dios me sane. Pero Dios no le dijo de frente: mira, Pablo, no te voy a curar, aguanta. Así no le dijo de frente, sino que le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. ¿No es cierto? Así le respondió Dios a Pablo. Y muchas veces también nos va a responder a nosotros de la misma manera. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Mi gracia es suficiente. Mi gracia te basta, es lo que nos dice Dios. Porque cuando Dios trae algo a nuestra vida, sigue siendo un acto de su bendita y soberana decisión, de su bendita gracia. Por gracia, Dios puede permitir que tú tengas un aguijón o una dificultad en tu vida. Por gracia, también Dios te va a sostener, te va a dar fortaleza en medio de esa dificultad, en medio de ese aguijón en tu vida. Por la gracia y obra del Señor, ese aguijón puede ser incluso para tu bien, hermano. Por gracia, permite Dios estas cosas para que nosotros podamos ser formados a la imagen de Jesucristo. Por gracia, ¿por qué? Porque su gracia es suficiente. Cuando Dios no remueve un aguijón en tu vida, es porque Dios está obrando. No significa que Dios te ha abandonado. Dios está obrando también incluso en medio de esa prueba. Amén. Cuando la adversidad, la aflicción, el dolor, la enfermedad perduran, debemos confiar que Él no es ajeno a nuestras circunstancias. Dios es soberano y Él también está sobre nuestras debilidades. Él va a establecer unos límites y va a usar todas esas situaciones, aunque sean negativas, incluso para nuestro provecho. Sabiendo esto, podemos descansar, podemos reposar tranquilamente en el Señor, sabiendo que su perfecta y bendita voluntad se está cumpliendo y que eso va a ser lo mejor para nosotros. Amén. Una de las cosas que podemos aprender de Pablo es que hay oraciones que Dios no va a contestar. Esto podría parecer extraño, sabiendo nosotros que Dios es un Padre amoroso. Sin embargo, ya el mismo Señor Jesucristo había hecho una oración y también Dios le respondió que no. Dios el Padre. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer la voluntad de Dios, aunque Él responda no a nuestras oraciones. Hay debilidades en nuestras vidas, hay dificultades en nuestras vidas que nos van a conducir a estados de quebrantamiento y en algunos casos incluso tú vas a sentir desesperación. Por eso seguro que en muchas ocasiones tú le habrás pedido a Dios en oración que te quite tal o cual problema o tal o cual enfermedad. Pero la respuesta de Dios, como hemos visto, va a ser en ocasiones no. ¿Y cuál será el propósito? ¿Por qué tenemos que sufrir en este mundo?
Yo no sé cuál puede ser esa enfermedad o esa debilidad o esa limitación que te está afectando ahora en este momento. Puede ser alguna prueba, algún asunto muy personal que te esté afectando. Pero aquí el testimonio de Pablo nos ayuda a entender cuál es el propósito de todo esto. Respecto al caso de Pablo en específico, ya hemos visto que le había pedido a Dios hasta en 3 ocasiones que le quitara ese aguijón que le abofeteaba. Pero la divina respuesta de nuestro Señor para Pablo fue la siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios entonces le dijo a Pablo que no lo iba a curar. Eso le dijo Dios, no lo iba a curar, pero le iba a dar fortaleza. Paradójicamente, el Señor necesita más de nuestra flaqueza que de nuestra fortaleza. El Señor te utiliza más en tus debilidades que en tus potencialidades en muchas ocasiones. Amén. ¿Por qué razón? Porque nuestra potencia, es decir, tus capacidades, inteligencia o los recursos que tú puedas tener, en ocasiones pudieran convertirse más bien en un rival para que tú sirvas al Señor. Los que se consideran muy autosuficientes, en ocasiones le dicen a Dios que no necesitan que Dios le dé su ayuda. Puede pasar eso. Pero qué distinto es pensar que tus propias debilidades, tus propias flaquezas, constituyen en unas verdaderas oportunidades para que nosotros podamos servir al Señor. Cuando hacemos esto, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a depender más de los recursos del Señor, vamos a poder depender más de la potencia que nos puede dar Él. Así tú seas muy inteligente, muy capaz, que tengas muchos estudios, aún así, tú requieres de la dirección del Señor para que puedas obrar en este mundo. O de repente tú te sientas ignorante, entre comillas, también el Señor te puede utilizar, también te puede ayudar para que tú puedas hacer su obra aquí. No es que tengamos una escala académica o laboral en la cual determine a quién pueda servir mejor o no al Señor. Eso es indistinto para Dios. Él no hace excepción de personas. Tanto una persona que tenga doctorado como una persona que apenas tenga instrucción secundaria, ambos pueden servir al Señor y lo pueden hacer muy bien, hermanos. Y a través de la historia se ha descubierto la necesidad del hombre para poder encontrar oportunidades en Dios. Pero de otro lado, la seguridad del hombre en sus propias capacidades puede restarle más bien esa oportunidad para que pueda servir a Dios. Y en contrario, si una persona confía solamente en sus capacidades y no confía en la potencia, en la fortaleza que le puede dar Dios, esa capacidad que tú tienes, en vez de ser una oportunidad para que Dios te use para tu servicio, puede ser una oportunidad para que Satanás te desvíe del camino. La manera como Dios obra entonces no es la de poner el creyente en uso de todas sus facultades, sino que Dios va a permitir de que atravieses pruebas. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la fortaleza, para que Él pueda desarrollar un poder especial en nuestras vidas para su servicio. Amén. Y la tercera lección que aprendemos en esta mañana es la siguiente: Dios nos fortalece en medio de las dificultades. Y ahora revisemos 2 Corintios 12:10. Está escrito en 2 Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Miren, Pablo está diciendo aquí que él se va a sentir gozoso, es decir, va a sentirse tranquilo, hasta cierto grado alegre, cuando él tenga limitaciones, cuando esté perseguido, cuando tenga dificultades o cuando esté enfermo. ¿Cómo es esto?, dirán ustedes. Si más bien cuando yo tengo alguna limitación, cuando tengo dolor o estoy enfermo, vas a estar ahí tirada en tu cama, triste, no quieres ni hablar con nadie.
Pero Pablo, en lugar de eso, salía con más ganas a predicar el Evangelio, a escribir estas cartas, estos versículos a los miembros de las iglesias en el Asia Menor. ¿Cómo es posible esto? Cuando nuestras debilidades son importantes, son sobresalientes, o nuestros recursos de repente son insuficientes, somos tentados de repente a realizar la obra de Dios a nuestra manera, y eso nos puede conducir al orgullo. Cuando somos conscientes, hermanos, de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces vamos a llegar a ser mucho más fuertes de lo que podemos haber esperado. Dios no pretende que nosotros seamos así solamente débiles, pasivos o ineptos en esta vida. Él va a proveer de lo que tú requieres para que puedas ser fortalecido. Cuando entonces se presente algún tipo de obstáculo en tu vida, debemos aprender a depender de Dios. Solo la labor que se cumple en el poder de Dios nos va a hacer a nosotros realmente efectivos para su obra. Y esto va a tener un valor perdurable. Para el creyente que siempre está luchando con sus debilidades, el mejor recurso que puede tener es ir a la gracia divina del Señor. Nada va a poder superar la gracia del Señor. Por ella, por la gracia de Dios, si tú has aceptado a Cristo, ya eres salvo. Y eres sostenido también en este peregrinaje en nuestra vida terrenal por la gracia del Señor. La gracia del Señor es suficiente, no importa cuál sea la situación negativa que tú estés atravesando. No es lo mismo sufrir con nuestros propios esfuerzos que sufrir acompañados por la gracia de Dios. Pero también en este texto nos dice algo muy importante. Cuando yo me sienta débil, puedo ser fortalecido, puedo ser perfeccionado con la gracia de Dios. Amén. ¿Esto no sería algo maravilloso, hermanos, de lo cual nosotros podemos sentirnos tranquilos? ¿Pudiera haber otro tipo de poderes que van a agarrar ahí tu cuerpo? ¿O acaso es suficiente que tú tomes una lata de espinaca para sentirte fuerte, como el Popeye? La mayor fortaleza tú la encuentras en la palabra de Dios, en la gracia del Señor, para que tú sientas la fuerza en medio de la debilidad que tú puedas estar atravesando. Las debilidades, entonces, hermanos, aunque parezca paradójico, nos van a conducir a una mayor fortaleza. Pero ¿cómo es que ve el mundo y cómo ve Dios este aspecto de la debilidad? Vamos a hacer la comparación. ¿Qué opina el mundo acerca de la debilidad? La filosofía del mundo, ¿qué te dice? Para que una persona sea ganadora, es una persona fuerte. Los débiles no ganan, según el mundo. Olvídate de que el mundo quiera a la persona débil. Olvídate que el mundo quiera una persona ignorante. Olvídate que el mundo quiera una persona pobre. Para el mundo, la persona ignorante, pobre o débil es un fracasado. Para el mundo. Todos los hombres buscan ser fuertes. Todos los hombres buscan ser poderosos, tener mucho dinero, como si esto le permitiera estar por encima de sus problemas. Por eso es que incluso en ciertos regímenes de algunos países, los gobiernos procuran de que el país o la población siempre esté ignorante, esté pobre, para que los países pudieran hacer todo lo que quieren con los recursos de aquella nación. ¿Por qué? Porque la razón es que si mantienes tú a la población pobre, ignorante, esta población va a ser fácil de manejar, ¿no es cierto? Obvio. Muchos incluso de estas personas son comprados a través de ciertos programas sociales que son netamente asistencialistas, solamente le das plata pero no ayudas a que salga de su situación de pobreza. Y eso se mantiene así, en un círculo vicioso. Si trasladamos esto a un punto espiritual,
Satanás también va a querer que tú seas ignorante en la palabra, ¿no es cierto? Que estés débil en la fe. ¿Y cómo hace esto Satanás? Satanás hace esto evitando de que vengas a la iglesia. Satanás hace esto dándote sueño para que no ores, o dándote pereza para que no leas la Biblia. Así te mantienes débil, ignorante. Pero, ¿qué tienes que hacer para que Satanás no te agarre así? Fortalece en oración, fortalecido en la palabra, estudia la Biblia para que sí, no seas ni ignorante ni débil en el sentido espiritual. Pero ¿qué te dice más el mundo? Y esto te debes tener mucho cuidado. En la mentalidad del mundo, el hacerte cristiano te hace débil. Eso es lo que te dice el mundo. Algunos consideran que el cristianismo es para pobres, para ignorantes, para llorones, para débiles. Eso es lo que te dice el mundo. Algunos dicen que solamente para las mujeres, por eso es que de repente vemos en la mayoría de iglesias mayor número de mujeres que de varones, o para los niños, o para los ancianitos, o para los enfermos. Para ellos nomás es la iglesia. Por supuesto que no han leído, lo que dicen esto, no han leído la historia de Pablo o de otros muchos héroes de la fe. Irónicamente lo que nos dice la palabra aquí es que la gente del mundo te puede decir a ti que eres ignorante, que eres pobre, que eres un tonto, etcétera, etcétera, por venir a la iglesia. Pero la Biblia te está diciendo todo lo contrario, más bien. ¿Qué opina el Señor acerca de esa debilidad, entre comillas? No interesa cuál sea la opinión del mundo que tenga respecto a ti. No interesa la opinión del mundo que tenga respecto a tu fe cristiana. Pues lo que importa es la opinión de Dios, no importa la opinión del mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque el que es débil, entre comillas, va a ser fortalecido por el Señor. Y Dios nos está buscando más bien a nosotros. Aquella persona que busca a Dios de corazón va a estar fortalecido en el Señor, y esa fortaleza es mucho más valiosa que la fortaleza que podemos encontrar de allí del mundo. Al hacer esto, entonces, nosotros vamos a ser más fuertes, hermanos. La buena noticia entonces es que aquellos que, entre comillas, la gente te dice que es débil, son fortalecidos por el Señor. Y el Señor también lo va a guiar en su diario caminar. En la mayoría de casos, de repente, nosotros los cristianos, en el momento que recibimos a Cristo y cuando todavía estamos en los primeros pasos del Señor, podríamos comenzar con debilidad. Pero en la medida en que tú te instruyes en la palabra del Señor, en la medida que oras a diario, en la medida que vienes a la congregación para unirte con más hermanos y escuchar la palabra, vas a ir siendo fortalecido día a día. Detrás de esa debilidad, de las dudas que tú puedas atravesar en algún momento, vendrá una respuesta oportuna de parte del Señor. Detrás incluso de la debilidad de tu pecado, también vas a tener el perdón del Señor si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Detrás de alguna debilidad o un aguijón que pueda representar para ti algún tipo de derrota, tarde o temprano vas a tener tú la victoria. Como conclusión, el único que puede decir cuando soy débil, en realidad soy fuerte, va a ser ¿quién? Un hijo de Dios, es decir, un creyente, aquella persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Ahora entonces, si has escuchado esta historia de Pablo y sabes que Pablo, con toda la fe y con toda esa devoción que él tenía, a pesar de eso, él pasó por muchas dificultades y también padeció de una enfermedad que le dolía mucho. Él
no se sintió mal por sus debilidades, sino se sintió tranquilo en el Señor, eso mismo para nosotros. No hay que sentirnos mal por nuestras debilidades. No hay que sentirnos mal porque tienes pobreza, porque te falta algo o porque estás enfermo. Recuerda que todas estas cosas pueden ser parte de nuestra vida. No es color de rosa la vida, ni siquiera para el cristiano. Y tú ves a la persona que tiene de todo, de repente tiene 5 casas, 20 carros, etc. ¿Tú crees que es feliz? En ocasiones dentro de su hogar es un infierno. Y tú puedes tener un hogar donde hay más amor que esa persona que tiene mucho. Entonces esa debilidad, hermanos, va a ser la oportunidad para que tú puedas glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Y es que también esto nos enseña, esas limitaciones nos enseñan que nosotros no podemos sentirnos mejores que los demás. ¿Cuál será la extraña razón por la cual hay momentos en el caminar cristiano que nosotros podamos, en ocasiones, pasa, hermanos, que puedes sentirte en las nubes, puedes sentirte, como dicen también por allí, pisando huevos, muy orgulloso? En esos momentos va a permitir Dios que también te pases por un aguijón para que te quedes en tu sitio, que se quite el orgullo de tu vida. Aquella debilidad nos puede hacer recordar entonces que nosotros también somos sensibles al pecado, que a pesar de haber recibido al Señor, todavía vive dentro de nosotros esa naturaleza pecaminosa, que por ahí te quiere hacer cometer algún desliz. Y Dios puede permitir ese aguijón para que, como una abeja que se descarría, la vuelvas al redil. Yo no sé cuál sea el aguijón, dificultad, problema, escasez o enfermedad por la cual tú que estás acá en el templo o tú que me escuchas en el video puedas estar atravesando. Puede ser un aguijón con el cual vas a tener que luchar durante mucho tiempo, día a día. O puede ser incluso un aguijón con el cual vas a tener que luchar hasta el último día de tu vida. Y aunque muchas veces vas a rogar a Dios para que ese aguijón, esa dificultad desaparezca, para que lo elimine, para que lo quite, ten por seguro que en ocasiones puede ser que Dios lo quite, pero puede ser que también Dios no lo quite. Pero si Dios no quita ese problema o ese aguijón o esa enfermedad, Dios no te va a dejar solo. Lo que te está diciendo es, en ocasiones yo te voy a decir que no, pero siempre voy a estar contigo, dándote consuelo, fortaleza, para que tú salgas adelante. Amén. Todos de alguna manera entonces hemos pasado, estamos pasando, pasaremos por algún tipo de aguijón en nuestra carne. Una situación que sea, puede ser física, material, emocional, espiritual, X. Que va a recordar que nosotros debemos de depender de nuestro Señor. Ese aguijón quiere llevarnos a humillarnos ante Dios y reconocer que no podemos hacer nada sin Él. Que no son nuestros talentos, nuestras capacidades que nos hacen únicos ante el Señor, sino que la gracia inmerecida es la que nos trae a sus pies. Por eso, hermanos, debemos entender que todas las situaciones adversas que nosotros podamos atravesar van a ser necesarias también en nuestras vidas. No olvidemos que muchas de esas situaciones son las oportunidades para que, de repente tú todavía no conoces al Señor, sean lo que te va a llevar a los pies de Él para que tú seas salvo. Y si ya eres creyente, ya eres salvo, esas situaciones van a hacer de que tú seas más dependiente de Él, o para que aprendas a servirle más al Señor. Además, también nos va a ayudar a moldearnos, a modelarnos, para que lleguemos a una mayor proximidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces, el Padre Celestial, con una voz amorosa, va a estar ahí diciéndote en medio de esa dificultad: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos
en esta mañana por tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial, por esa maravillosa promesa que tú tienes aquí en la palabra, que nos dices que en ocasiones pueden haber situaciones o enfermedades que van a estar ahí persistentes en nuestras vidas. Sin embargo, tú nos prometes que no vamos a estar solos, sino que tú vas a estar contigo, que tu gracia, Señor, nos va a rodear, que tu gracia nos va a dar consuelo y esa fuerza que necesitamos para poder soportar ese problema o dificultad. Gracias, Señor, porque tú estás al lado nuestro siempre. Incluso cuando nosotros estamos en desobediencia, tú esperas que nosotros volvamos a ti con brazos abiertos. Padre Celestial, escucha tú las peticiones de nuestros hermanos y de las personas que nos visitan o que nos ven en los videos. Pueden tener también ellos algún tipo de aguijón, de dificultad, enfermedad, problema que los pueda estar afectando. De acuerdo a tu soberanía, Señor, tu obra en la vida de cada uno de ellos. Padre Celestial, guíanos también en nuestro caminar diario, en este mundo que tanta maldad hay y siempre está tratando de apartarnos del camino de verdad. Guíanos siempre, Padre Celestial. Te pedimos también por nuestra iglesia hoy en su aniversario. Bendícela, Padre Celestial, y permite que podamos alcanzar a más personas en este mundo caído. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.